Una cosa curiosa que pasó en esta época es que aunque aún estábamos en dictadura, en Cataluña cayeron varias figuras de medios de comunicación por, en teoría, revueltas o medio revueltas de ciudadanos. El primero fue el director de La Vanguardia, que se llamaba Don Luis de Galinsoga, y ese cae, ya lo comentamos en una pieza anterior, porque, según se cuenta, va a una misa, la misa es en catalán, y el hombre pues o no le gustó, o se ve que no dominaba el idioma, pues irrumpió en la sacristía y regañó al sacerdote por haber hecho la misa en catalán, y de hecho se dice que dijo, estos catalanes son una mierda, o el idioma catalán es una mierda. Y eso pues ocasionó una serie de quejas, que mucha gente se diera de baja en el periódico, que hicieron campañas contra él. Dicen que estaba por ahí don Jordi Pujol ya haciendo campañas contra él, y entonces el régimen y el gobierno dijeron, mira, no queremos jaleos, señor director de Vanguardia, váyase a su casa, que lo que menos necesitamos es un jaleo aquí, y lo cambiaron de hecho por el abuelo del señor Aznar, don Manuel Aznar. El segundo fue que hay una manifestación de curas catalanes por un estudiante que le habían detenido, lo habían maltratado, que yo pensé, digo, que curioso que les preocupara tanto ese caso y no los otros casos que pudiera haber, no sé si es que era alguien que era cercano a lo que sea, pero bueno, pues hubo un grupo de curas que se manifestaron, y otro director de un periódico catalán muy importante, de Telexpress, de Ignacio Agustí, hizo un artículo contra ellos, de esos bonzos incordiantes. La empresa editora del periódico La Vanguardia, TISA, Talleres de Imprenta S.A., inició su conversión en lo que más tarde se conocería como Grupo Godó en la década de los 60 y los 70 del siglo XX, cuando empezó a crear otras publicaciones. Una de ellas fue el periódico de la tarde Telexpress. La Vanguardia era un periódico de la mañana. Telexpress era un periódico con un carácter más popular, fundado por Carlos Godó Valls en 1964. Su primer director fue Sempronio, pero en 1966 se nombró nuevo director a el escritor don Ignacio Agustí. El año 66 es un año de cambios, es el año en el que se ha aprobado la Ley Fraga, la Ley de Prensa e Imprenta. Yo he sido ministro de Información, me queda en las manos el poder terrible de la censura. La histórica manifestación de sacerdotes contra la dictadura del general Franco. Fue en mayo de 1966 y un grupo de clérigos protestaba contra lo que consideraban que era un caso de tortura contra un estudiante opositor al régimen. La mayoría de periódicos no se hizo eco de aquella manifestación contra el régimen, pero sí lo hizo el diario Telexpress, y fue para criticarlo en un artículo firmado por su propio director, donde no hablaba precisamente bien de aquellos clérigos. Esos bonzos incordiantes que nos han salido son una estampa guerrillera muy antigua y conocida en España. Tienen en la Vía Layetana el paseo más cómodo que el que tuvo Miguel Capdevila. Con los que ayer había, podrían cubrirse extensiones inmensas para la evangelización en zonas muy lejanas y esparcir una buena semilla de auténtica cristianización en parroquia del Amazonas o en páramos de los Andes, donde es sabido que hay un déficit tremendo de curas jóvenes. Que están por ahí inundando las calles, pasó lo mismo, hubo mucha gente que protestó diciendo ese no es el estilo que tenía que tener este periódico, tal, se ha metido con curas catalanes, yo como catalán no sigo leyendo Telexpress, y también este señor dimitió tras muy poco tiempo, estuvo apenas unos meses de Ignacio Agustí dirigiendo. El conde de Godó Valls y su socio decidieron destituir a don Ignacio Agustí como director del periódico Telexpress, estando solo unos meses en el cargo, y reemplazarlo por don Carlos Sentín Safruns, que sería uno de los periódicos franquistas más importantes del aperturismo franquista en Cataluña. Y el tercero, el más llamativo, una revista que se llama Destino, don Néstor Luján era su director, y eso no es por ningún artículo que publica él, sino porque permite una carta al director, pero que es una carta al director efectivamente insultante contra el idioma catalán, que dice, este idioma ya se ha acabado, no vale la pena estudiarlo, no sirve para nada. Y entonces ahí es el gobierno, esta es la única, las otras dos oficialmente se vendieron como dimisiones, aunque fueran dimisiones recomendadas o forzadas. Aquí no, aquí ante el gobierno, cuando Manuel Fraga como ministro, dijeron, esa carta ofende al idioma catalán y como gobierno español no podemos permitirlo, con lo cual destituimos al director don Néstor Luján. Al margen de que existen las teorías conspiranoicas de que esta última era porque era un director que les caía mal, y existe esta teoría de que a lo mejor la carta al director la mandaron ellos, me parece un poco rocambolesco, pero nunca puedes descartar nada. Lo que sí veo es que parece ser que ya había más sensibilidad o más capacidad de movilizarse de los lectores de Barcelona
que en otras zonas de España, porque son 3 casos en los años 60 y que tienen bastantes similitudes, lo cual se puede decir como hay cosas que está claro que ahí eran sagradas y los directores o algunos periodistas no fueron capaces de verlo. No sé qué impresión te produce a ti como espectador. Yo opino que cuando un diario, un periódico, o ya sea en papel, en físico o en digital, tiene una sección que se llama opinión o cartas al director, donde ya no solo dan su punto de vista sobre algo relativo a la sociedad, a la política, a lo que sea, algo de la actualidad. Ya no solo dan su opinión periodistas, sino incluso ciudadanos. Yo, de hecho, publiqué, o ABC me publicó una carta al director a raíz fue por lo de la Filomena, todo lo que ocurrió con la Filomena, que yo consideraba, bueno, que había gente que se había quejado mucho por lo poco preparado que estaba Madrid para ese temporal. El caso, repito, cuando un diario, un medio, tiene una sección de opinión, como es, valga la redundancia, una opinión que no está sujeta a límites, no está sujeta, salvo que te pongas a ofender, evidentemente, pues por motivos religiosos, por motivos raciales o sexistas. Considero que el censurar a alguien, el echar a alguien, el invitar a alguien a marcharse por dar su opinión, no es para nada correcto. Ya no te estoy hablando de la libertad de prensa. Es que no es un artículo, no es una portada, no, es una columna de opinión y como tal no puedes exigir que esa opinión esté sesgada o limitada. Con lo cual, repito, yo no creo que sea de recibo echar o censurar a alguien por eso, mientras no ofenda o no pase determinados límites legales, algo que puede estar sancionado o prohibido en el Código Penal. Claro, aquí es verdad que la ley de prensa que había en ese momento, sí es verdad que ponía una limitación, lo que pasa es que, claro, lo ponía de una manera un poco ambigua que era si se ofende o al jefe del Estado, que eso estaba prohibido, o a instituciones del Estado. Con lo cual, si se consideraba que, aparte que, olvidando ya lo que dijera la ley, seguramente en el caso de Galinsoga y en el caso de esta carta al director que salió en Destino, como se hablaba del idioma catalán, entiendo que lógicamente, en términos claramente despectivos, dialecto y tal, que una gran parte se puede considerar ofendido. El caso del medio es el que me parece más raro, porque dices, vale, está feo criticar curas, pero entiendo que entra dentro de lo que puede hacer un periódico privado como la Telexpress, y me queda duda de por qué quizás que con la Iglesia catalana hemos topado. Alguien diría, es que no es lo mismo criticar. Yo creo que si hubiera sido una revuelta de obreros catalanes no hubiera caído, que quizá es que no es lo mismo criticar una manifestación de obreros catalanes que una manifestación de clérigos, no lo sé. Hombre, también es verdad que hay que manejar un poco los tiempos, ¿no? Hoy en día muchos diarios tienen una sección que es una caricatura, un chiste, una viñeta, y la mayoría o el 95% de las veces es riéndose del gobierno. Claro, en aquella época no podía. Claro, es que en aquella época no se podía. Por tanto, es que, claro, son etapas, son periodos históricos diferentes, ¿no? Si, por ejemplo, hubiese habido prensa en la época de los Reyes Católicos y un periodista hubiese dado su opinión diciendo que, madre mía, lo que están haciendo, esto es un genocidio, lo que están haciendo en América, etc., pues claro que les hubiesen echado y hubiesen cortado hasta la cabeza. Pero es que porque estamos hablando de periodos históricos diferentes, que además, yo creo que, si quieres un día podemos hablar de eso, yo creo que no se debe juzgar desde nuestro punto de vista actual nada del pasado por el diferente punto de vista y por la evolución que ha habido de la sociedad. Yo creo que como apasionado de la historia que soy, hay que distinguir entre lo que es comentar la historia, incluso analizar la historia, pero lo que se da siempre en su contexto, que es la parte, digamos, que estamos por ser justos, porque sería un poco absurdo pretender aplicar la corrección política de ahora a la que había entonces, ¿no? Cada persona es hijo de su tiempo, como se suele decir. Y yo creo que con la libertad de prensa ocurría lo mismo. Una última pregunta, señor ministro, quizá fuera de tiempo, pero que nos interesa mucho a todos los profesionales del periodismo. ¿Qué perspectivas hay para una modificación de la vigente ley de prensa
que es obra suya y que por otra parte ha dado muy valiosos frutos. Indudablemente ha contribuido a la educación política de los españoles. También hay que decir que habría que recordar una vez más que a toda libertad corresponde una mayor responsabilidad.